El otro día las revistas y periódicos norteamericanos como Rolling Stone o New York Times publicaron su lista de las 100 mejores películas de los 25 años que llevamos de siglo. Y yo al final me he animado y quiero hacer mi propio top. No van a ser 100 películas, pero sí van a ser 10 películas de mi cosecha, de mi selección. Evidentemente todo esto va a ser subjetivo. Yo estoy aquí para informar y para dar una opinión, no para controlar los gustos cinematográficos de la gente. ¿Por qué? Porque estos son muy personales y es algo que yo respeto mucho. Este top de hoy es muy subjetivo, sí, pero también creo que son películas que más allá de su calidad fílmica han trascendido bastante lo que es la cultura popular, la parte más artística, la parte social y la parte política también, porque al final no dejan de ser reflejos de nuestro mundo. Hablemos de mis 10 películas favoritas de lo que llevamos de siglo. El cambio de siglo trajo consigo la posmodernidad. La posmodernidad es algo que ha marcado bastante nuestra forma de vivir y también, por supuesto, ha marcado la cultura popular y todo lo que tiene que ver con el arte. La posmodernidad habita zonas como la del desencanto, la soledad, los problemas de salud mental. También podemos hablar de la búsqueda constante de la identidad y de lo que nos hace humanos. También podemos hablar de nuestra forma de relacionarnos con otros seres humanos y la función que tienen las redes sociales en nuestras vidas. Como veis, esto es algo que va más allá del cine y esta selección de películas habla de esto. Si hablamos de Paul Thomas Anderson, tenemos que hablar de Boogie Nights, Magnolia, Pozos de Ambición, Vice o T-Master, pero mi película elegida de él es Phantom Thread, El hilo invisible. La considero, sí, una de las mejores películas de este siglo y habla de las relaciones humanas, cómo una persona externa puede llegar a cambiarnos nuestra idea de vida y nuestra forma de entender lo que es el mundo que nos rodea. Evidentemente la película también es una crítica a la monogamia, al matrimonio y a las relaciones tóxicas de pareja. Si hablamos de Babel, hablamos del cierre fantástico de la trilogía de la muerte ideada por Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga. La primera entrega fue Amores Perros del año 2000, luego 21 gramos del año 2003 y esta del año 2006. Es el final de esta trilogía que dividía las historias, que partía la narrativa para hacer coincidir a los distintos personajes en momentos puntuales de la historia. Había una conexión no solo física, sino también espiritual. También son películas que políticamente critican multitud de cuestiones como el racismo, la inmigración o la lucha de clases. Si hablamos de Wong Kar-wai, tenemos que hablar de Happy Together, de Fallen Angels, de Chungking Express o In the Mood for Love, pero también de su obra maestra 2046, una de mis películas favoritas y una de las mejores películas de la historia del cine. Sí, como lo oyen, una de las mejores películas de la historia del cine. Soy muy fan de su carácter crepuscular. Soy muy fan de Tony Lane, que en esta historia habitada por el desencanto, por la soledad de un escritor que recuerda, que rememora aquellos amores no correspondidos. Lost in Translation de Sofía Coppola refleja perfectamente lo que quiero decir con este top de 10 mejores películas de este siglo, según mi criterio. Es una película que habla de la soledad, del desencanto, de estar en otro país, en otra cultura y no encontrarte a ti mismo. También habla de la conexión
con otras personas. Habla de conocer a esa persona especial en el contexto más improbable de todos. Si hablamos de David Fincher, tenemos que hablar del Club de la Lucha, de Seven, de Zodiac, del curioso caso de Benjamin Button, pero también de The Social Network, la red social, una película que va más allá de la creación de Facebook. Es una película que habla del nacimiento de un nuevo mundo que se ha vuelto dependiente de la tecnología, dependiente de las conexiones humanas a través de la red. Es una película que también habla de la frialdad y de la competitividad en un sistema cada vez más ajeno a las conexiones con las personas. Si te gusta el vídeo, no te olvides, por favor, de darme like y suscribirte. Si hablamos de Víctor Erice, tenemos que hablar de uno de los grandes autores españoles de la historia del cine de nuestro país. Tenemos que hablar del espíritu de la colmena del sur y por supuesto del sol del membrillo. Él no ha dirigido una gran cantidad de largometrajes, pero creo que ha dejado un pozo bastante importante dentro de lo que es la cinefilia en este país. También por supuesto hay que hablar de Cerrar los ojos, su último largometraje, un largometraje que prácticamente pasó sin pena ni gloria por las carteleras españolas, pero que ha dejado un buen pozo tanto aquí como en la crítica internacional. Para mí es la película española más importante de lo que llevamos de siglo, no solo por su calidad, sino por los temas a tratar. Víctor Erice no solo es cineasta, también es un grandísimo divulgador. Hablar de Jonathan Glazer es hablar de uno de mis cineastas favoritos y también de uno de los grandes autores del panorama cinematográfico actual. Ha dirigido películas como Sexy Beast, Bird y La Zona de Interés, por la que ganó el Oscar a Mejor Película Internacional. También lo ganó por Mejor Postproducción de Sonido. Hoy nos ocupa su película Under the Skin del año 2013, una de las mejores películas independientes que se han hecho jamás. Es una película que habla de la soledad, es una película que también, sobre todo, habla de lo que es sentirse humano, de la búsqueda de la humanidad y de la búsqueda de la identidad. Si hablamos de Andrew Dominik, tenemos que hablar de Mátalo Suavemente, Killing Them Soft o de El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Películas magníficas. Pero sobre todo hay que hablar de Blonde, su última película. Una película que generó bastante división, una película polémica destrozada por la crítica porque supuestamente cosificaba la figura de Norma Jane, de Marilyn Monroe. Pero más allá de eso, más allá de estas cosas, me parece una película con un despliegue de recursos narrativos abismal. Me parece una maravilla cómo está dirigida la película. La puesta en escena es una de las mejores que he visto en lo que llevamos de siglo. Es una película que además representa perfectamente lo que debe ser una película postmoderna. Si hablamos de Terrence Malick, tenemos que hablar de uno de los grandes poetas de la historia del cine, por no decir que es el gran poeta de la historia del cine. Es uno de los cineastas más humanistas que han pasado por el séptimo arte. Ha dirigido películas como Malas Tierras, Song to Song, El Nuevo Mundo, La Delgada Línea Roja o la película que nos ocupa hoy, The Tree of Life, El Árbol de la Vida, el ejemplo perfecto del carácter filosófico y conceptual que tenemos los seres humanos. Me sorprende mucho el cuestionamiento que se le tiene a Nolan dentro de la cinefilia. Hay un 50% de gente que lo adora y otro 50% de gente que lo detesta. No sé si es por el carácter sobreexplicativo que tiene en sus historias. Ha dirigido la trilogía del Caballero Oscuro, Interestelar, Origen o la maravillosa El Truco Final. Hoy nos ocupa Oppenheimer, una película trascendental porque es una película que te obliga a mirar al pasado para poder mirar hacia el futuro. ¿Por qué? Porque la guerra, amigos, la guerra nunca cambia. Y sí, esa frase la saqué de un videojuego. Amigos, estas son las 10 películas que escogí. Y sí, cambiaría alguna, pero creo que reflejan perfectamente
lo que he querido decir con el cambio de paradigma que nos dio el cambio de siglo. Si te gustó el vídeo, por favor no te olvides de darme like y suscribirte, que me ayuda bastante.